hemos tenido con estos maestros que el día de hoy nos acompañan. Saludamos a César Vargas, Guillermo Vega, Luis Puglianini y Carlos López. En principio, la idea es que cada uno vamos a ir interactuando, ¿les parece? Luis, podríamos empezar contigo. Por favor, por supuesto. ¿Cuál es la consecuencia del estado de emergencia en el que estamos actualmente? Para las obras bajo las normas de contrataciones con el Estado, en ese contexto, teniendo en consideración las variables de suspensión, paralización, ampliación de plazo, romper el contrato. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, a ver, bueno, primero agradecer al Instituto por esta convocatoria, esta invitación a la organización de este evento. Realmente veo que hay una muy buena convocatoria. Me parece que el Instituto Peruano de Derecho está fomentando los eventos y creo que, si no me equivoco, es el primer evento en el cual se está comentando ese tipo de medidas que han salido recién hace algunos días, lo cual es muy bueno porque abre la discusión. Asimismo, también, bueno, agradezco a los demás ponentes y a Luis Enrique por estar presente. Creo que eso va a ser más que una exposición, va a ser una conversación muy enriquecedora. Y obviamente a todos los que están presentes, también por haber hecho el esfuerzo. Ya sé que es un poco tarde, pero creo que ahora todos estamos liberados porque estos días que teóricamente uno está en la casa, está más cargado que nunca, porque tiene que hacer 1000 cosas. Entonces esta hora es muy interesante porque ya te liberas de toda esa carga laboral que uno tiene. Dicho esto, hay que decirlo que esta situación en la que nos encontramos actualmente es una situación muy especial, muy particular. Y obviamente hay dos etapas muy marcadas, ¿no? Probablemente van a haber más etapas más adelante, pero en este momento podemos identificar dos etapas. La etapa en la que estamos actualmente, que es donde obviamente todo está paralizado o casi todo está paralizado, porque estamos en una situación en la que todos no podemos salir de casa, no podemos operar y las obras están casi todas paralizadas, salvo algunas de emergencia o que son necesarias y que han seguido, pero que son muy pocas. Entonces, ¿qué pasa? Que el 10 de mayo o el 11, cuando ya se reinicie todo, o ya se pueda reiniciar probablemente todo, vamos a estar en una situación distinta, porque ya no tenemos esta imposibilidad de salir de las casas, ya podemos salir. Ahora, si se va a poder reiniciar todo o no, es un tema que se tratará más adelante, pero lo que yo quiero tratar es de esta primera etapa, en la que estamos en este momento, que es la etapa de inmovilización. ¿Qué va a pasar qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto de esta inmovilización? Claro, el efecto que todo el mundo está pensando y que probablemente sea el camino natural, es una ampliación de plazo, ¿no? Y se tiene que seguir todos los protocolos y todos los requisitos que establecen las normas para la ampliación de plazo, ¿no? Hacer la anotación del cuaderno de obra tan rápido se pueda. Si obviamente no se pudo hacer por las circunstancias en las que estamos, apenas se pueda, se tiene que hacer la anotación del cuaderno de obra de inicio de causal. Cuando ya cerró, también hacer la anotación correspondiente y solicitar la anotación de plazo con todos los requisitos que correspondan. Eso va a ser el camino natural. Sin embargo, ya hay contratos en los cuales las partes, me refiero a la entidad con el contratista, han acordado una suspensión, que las normas actuales lo permiten, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la ampliación de plazo y la suspensión? Fundamentalmente es económica, ¿no? La suspensión da derecho al contratista a reclamar menos costos, mientras que la ampliación de plazo te da mayor derecho económico. En realidad es fundamentalmente eso. Sin embargo, vaticino que va a haber una tercera consecuencia, que es la menos deseable en principio, pero se va a dar, es que muchos contratos no van a poder sobrevivir y van a terminar rompiéndose. Ya en los contratos entre privados está pasando. Probablemente cuando se reactive el contrato y se vean todos los costos en los que hay que incurrir, ya sea en la etapa de paralización o en la etapa de proseguir con el contrato, haciendo un análisis costo-beneficio, muchos contratistas dirán que ese contrato ya nos resiste viabilidad económica alguna. Probablemente esa es una tercera situación que se va a presentar, que esperemos sea la menos,
porque obviamente romper un contrato es ineficiente muchas veces porque genera que se tenga que volver a licitar ese contrato y eso va a demorar mucho. Entonces, lo ideal es que tanto los contratistas como los funcionarios que representan a las entidades pongan cada uno de su parte y puedan, en ese sentido, tratar de darle viabilidad a los contratos, una viabilidad económica. Obviamente, el marco legal no nos ayuda mucho, porque esta es una situación sui generis que no se puede marcar específicamente en un tema particular o tal cual. No estamos viendo los casos ya pasados. Ese es un caso nuevo, son casos nuevos que vamos a tener que verlo siempre, obviamente, con buena fe, pero con la predisposición de que los contratos, en la medida de lo posible, sigan adelante. Creo que me tomó un poquito más de tiempo, pero agradezco mucho. Esta es mi primera participación. En las siguientes participaciones trataré de ampliar un poco más estos temas que he tratado. Gracias. A ti Luis. En realidad, las tres opciones o posibilidades va a permitir que en cada caso en concreto las partes evalúen, ¿no? Me conviene acordar con la entidad para una suspensión, me conviene llegar a una ampliación, o es conveniente, más conveniente pedir una ampliación de plazo, o caso contrario, como tú bien dices, por un tema de presupuesto, tocaría resolver el contrato y bueno, pedir para el contratista el porcentaje el 50% de utilidad, en el supuesto que así lo determine el contratista. En esa línea, Guillermo, tenemos dos escenarios distintos como efectos de esta pandemia, de este COVID-19. El periodo de paralización de las obras por el estado de emergencia y el periodo de reinicio de las obras con restricciones sanitarias. ¿Cómo se afecta el plazo de los contratos de obra para cada uno de estos escenarios? Bueno, buenas noches, Luis. Buenas noches con todos los participantes. Veo aquí que hay 106 participantes en este momento. Bien interesante poder tener a tanta gente interesada en ver las distintas aristas de lo que vamos a poder atravesar en los próximos días, ¿no? Una vez que finalmente se viabilice el reinicio de las obras. Yo quiero agradecer al Instituto Peruano de Derecho por permitirnos hacer este webinar. Y contestando a la pregunta que me hacías, ¿cómo se afecta el plazo de los contratos de obra para cada uno de estos escenarios? Yo los he, en base a la pregunta, he dividido en dos y quizás hacia el final vamos a ver hasta un tercer periodo. El primer periodo es el que estamos viviendo, como bien explicaba Luis, es el periodo en el cual, desde el momento en el cual se ordenó la paralización de las obras por la afectación que ha existido desde que el presidente declaró el estado de emergencia y que culminará cuando finalmente se autorice a que reinicien las obras. Ojo, que esto no va a ser el mismo plazo para todos los contratos, porque conforme se ha visto en lo que se ha venido declarando, hay fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y hay distintos grupos de contratos que se irán liberando en cada una de las etapas. Y el plazo será de acuerdo a la fase en la cual efectivamente se les autorice trabajar. ¿Qué costos puede tener asociados este primer periodo, el periodo de paralización de las obras? El más evidente, si se quiere, puede ser el de los gastos generales, dado que uno ha tenido un mayor plazo en el cual, o va a requerir un mayor plazo en el cual va a haber una serie de costos. Ojo que ya hablando específicamente de los gastos generales, probablemente hayan costos que no sean aplicables, ¿no? Por ejemplo, en este periodo no ha habido alimentación, en este periodo no ha habido transportes, en este periodo no ha habido una serie de costos, pero sí ha habido mano de obra del personal que ha estado trabajando o que se le haya estado pagando durante este periodo a pesar de que no haya podido trabajar. Y también habrán costos directos
asociados al plazo afectado, a este primer plazo afectado. El caso de los obreros que han recibido su remuneración, en el caso del equipo, y hablando del equipo, pues será el costo del equipo paralizado, porque el equipo no ha trabajado, pero hay un costo de tener el equipo movilizado en el sitio de las obras. Y hay otro tipo de costos que, a depender del contrato, puede ser que sea necesario calcular, como es el costo de reparación de trabajos dañados durante el periodo de paralización. Doy un ejemplo. ¿A qué me refiero con este punto? Me refiero a, por ejemplo, una obra de carretera en una zona de la selva, y una vez que se ordenó paralizar los trabajos, pues ha llovido y se ha dañado parte del trabajo que ya estaba ejecutado. Yo creo que ahí habrá una materia de análisis sobre el costo de la reparación de los trabajos que ya habían sido ejecutados, pero se dañaron por la paralización ordenada. Luego tenemos el periodo después que se reactiven las obras. Es decir, digamos que ya se autorizó, ya se puede reiniciar, y entonces vamos a continuar con el contrato. Entonces, como decía Luis, no necesariamente las condiciones posteriores a la reactivación van a ser las mismas, porque van a haber exigencias sanitarias que van a afectar los plazos. ¿Qué tipo de exigencias pueden afectar los plazos? Por ejemplo, va a haber aforo en lugar de los trabajos, un máximo aforo que va a ser menor al que había antes, va a haber la necesidad de un distanciamiento entre las personas, va a haber limitaciones en cuanto a los vehículos de transporte, en cuanto a las personas que pueden estar en cada vehículo de transporte, va a haber limitaciones en cuanto al número de personas que pueden participar en la charla de seguridad, a pesar de ser una exigencia, con lo cual se obligará a tener más charlas de seguridad o tener más gente de seguridad, ¿no? Entonces ahí habrán impactos en plazo e impactos en costo. Hablando específicamente de los impactos en plazo, yo considero que hay actividades que probablemente serán afectadas y hay otras que no. Es decir, hay algunas actividades que tendrán que ser ejecutadas con rendimientos distintos, con metodología distinta en función a los cambios, y otras que se podrán realizar conforme estaban inicialmente previstas. No creo que exista una fórmula mágica para poder decir, apliquemos esto de acá y con eso se compensa cualquier cambio que exista luego de la reactivación de las obras. Yo creo que al revés, va a tener que analizarse caso a caso, y habrán contratos que se afectarán más y habrán contratos que se afectarán menos, y quizás haya contratos que no se afecten en absoluto. Yo pienso que todos de alguna forma tendrán alguna afectación. Y en función a los rendimientos que existan y que se vean afectados, se podrá determinar cuál es el impacto de la ruta crítica y el nuevo plazo necesario. Y finalmente, existe un plazo intermedio, porque puede ser que en un contrato en el cual pues queda muy poco servicio por ejecutar, las partes se pongan rápidamente de acuerdo si es que hay un impacto y cuál es la magnitud del impacto en el plazo. Pero puede ser que en un contrato que era de 2 años y que recién tenía 2 o 3 meses de iniciado, el impacto en el plazo sea considerable y por ende los efectos en el costo que tengan sean considerables, y que sea necesario que se obtenga una aprobación previa por la Contraloría General de la República, por ejemplo, porque en el caso hipotético de que este impacto exceda más del 15% del valor del contrato. En esos casos vas a tener un periodo un poco más largo para poder comenzar las obras bajo las nuevas condiciones. Entonces, sea que sea corto o sea que sea largo, sea que te tomes 2 semanas en ponerte de acuerdo, o 1 semana, o sea que te tomes 3 meses entre aprobaciones y todo lo que se requiera, habrá un plazo intermedio en el cual ya habrán autorizado para que se reinicien las obras, pero que se requiera que previamente se haya probado cuál es el impacto en el plazo por las nuevas condiciones y cuál es el impacto en el costo. Entonces, ahí también habrá un tercer plazo intermedio que considerar. Luis, no sé si ahí atiendo lo que me has preguntado. Claro que sí, doctor. Estaba en realidad intentando transmitir en vivo, para hacer la precisión de que para
hemos tenido esta convocatoria con ustedes, ha sido un súper éxito. Y a los que nos están escuchando, primero agradecerles la intervención, Guillermo, decirles de que desde el Facebook, mi Facebook, pueden visualizar la transmisión. En esa línea, mi querido Guillermo, la idea sería que en realidad tengamos un escenario o podamos responder otra duda. ¿Es lo mismo la conclusión del estado de emergencia nacional con la reactivación de las actividades en las ejecuciones de las obras y la emergencia sanitaria? ¿Cómo será la convivencia de estas situaciones? ¿Existe en la actualidad un procedimiento? Y en todo caso, ¿está previsto en la normativa de contrataciones del Estado? Le agradecería a César que nos pueda resolver esta duda. Bueno, Luis, buenas noches y gracias al Instituto Peruano de Derecho por esta invitación y comparto la misma opinión de Luis. Efectivamente, estamos ante un cambio coyuntural, drástico. No estaba previsto para nadie y tampoco ni en contratos ni en nuestras normas, en gran medida. Pero hay que ser concretos, hay que ser puntuales, hay que ser claros. Me parece excelente la pregunta. No es lo mismo. Definitivamente el estado de emergencia nacional, nuestra famosa cuarentena, todos sabemos, nos informaron de ella y se publicó el 15 de marzo. Todos creímos que eran 15 días, ahora tenemos que esperar al 10 de mayo. ¿Es lo mismo que la reactivación? No. La reactivación es una norma que ha salido recién, es el 080-2020, que el 3 de mayo nos informa que vamos a entrar a etapas, fases. Es decir, entonces, ¿el 11 de mayo no se reactiva? No. La misma norma advierte que hay que cumplir requisitos, como previamente explicaba el ingeniero Vega. El tema es más complicado. Si no se cumplen los requisitos, aunque estemos dentro del periodo de reactivación, claramente ha sido dicho por mis predecesores, ese contrato no entra en reactivación todavía. Pongamos un punto adicional, y buena la pregunta. Y el tema sanitario fue la primera norma. ¿Lo recuerdan? El Decreto Supremo 08 de este año de salud. Y ese está vigente hasta todavía el 9 de junio. Díganme escéptico, pero todo apunta a que podría también prorrogarse o extenderse. Por lo tanto, vamos a convivir con algunas situaciones. Si el 10 de mayo concluye el estado de emergencia, pues dentro de este mencionado periodo de reactivación vamos a convivir con la emergencia sanitaria. En ese sentido, ¿de qué hablamos con esta convivencia? Significa que no solo, como bien lo han explicado previamente, se tiene que cumplir con determinados requisitos ya existentes en la norma y cumpliendo las formalidades para poder hacer un reinicio de actividades, en el caso concreto, obras. Sino que además ha salido una norma especial, primero la del MINSA, la resolución ministerial 239, que ya puso algo que no existía, pero que hasta se podría entender complementario a la legislación de seguridad y salud en el trabajo, que son lineamientos a consecuencia del COVID. Esto es obligatorio, pero es lo básico. La misma norma indica, y el plazo vence este viernes, que las demás entidades, los sectores, tienen que publicar sus lineamientos especiales. Esto es parte de los requisitos que se tienen que dar para poder ver el tema de una real reactivación. Ahora, este procedimiento va más allá de lo que es, y como se ha mencionado, una ampliación de plazo o lo que podría ser también un acuerdo de partes y llegar a una suspensión. Va a generar, evidentemente, modificaciones contractuales. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Saliendo un poco del esquema, entrar a lo que antes se llamaba modificaciones convencionales y que hoy en día simplemente es modificación de contrato. Porque queda claro
que son hechos no imputables a las partes. Ok. Ahora, evidentemente esto tendría, con tantos protocolos o lineamientos, y en realidad en la comunidad jurídica, académica, hay mucha incertidumbre en la línea de que, por ejemplo, y eso, César, te lo dejo para la siguiente línea, han habido incluso protocolos que no han sido formalmente, no han sido oficializados, y pese a ello ya se está hablando de estos protocolos, o los efectos de estos protocolos, pero lo dejamos para la siguiente línea. Ingeniero Carlos, en realidad, lo manifestado por César trae como consecuencia una pregunta que caería de madura. Los mayores costos en los que se incurrirían una vez las obras se reinician son prestaciones adicionales. ¿De qué dependerá el tratamiento contractual que haya que darles? ¿Se cuenta con todas las herramientas técnicas para calcularlos? Bien, buenas noches con todos y gracias por la oportunidad. Y Luis, te agradeceré que me pases las diapositivas y podemos empezar con la primera. Sí, claro que sí. Ya, ok. Ok. Bien. Son prestaciones adicionales, podemos entrar a una discusión al respecto o a un análisis. Y para eso partamos de la definición de prestación adicional que tiene el reglamento actualmente. Entonces, primero nos enmarcaremos en lo que tenemos normativamente. La definición es muy conocida, la pongo ahí en pantalla, está en el anexo de definiciones del reglamento, pero esta definición obviamente implica que hay que hacer una prestación adicional, significa a la obra contratada agregarle algo, ¿cierto? ¿Se ha cambiado algo ahí en pantalla? Estoy viendo otra. Un segundo. Ya. ¿Regresó? Creo que no. No. En realidad, como hay transmisión en vivo, hay un tema de conexión que está bloqueando. Sí. Pero, a ver, ahí... Ahora sí, avanza una más. Oye, se vuelve a salir. Bueno, Tienes que voy descargar. avanzando. Sí, Lo por favor. que señalaba era lo siguiente. La lógica, digamos, la estructura normativa que tenemos es que nosotros teníamos una obra con un determinado alcance y por alguna razón hay que agregarle algo para cubrir con la meta prevista de la obra principal. Ese algo que hay que agregarle evidentemente es una obra. Pero en este momento nosotros no nos encontramos frente a que haya que agregar obra estrictamente, sino prácticamente ante lo que nos encontramos es que lo que falta de obra lo vamos a tener que hacer parcialmente de alguna manera diferente a como estaba previsto hacerlo originalmente. Pero la obra va a seguir siendo la misma, la obra no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el procedimiento constructivo que vamos a seguir a raíz de determinadas imposiciones que se nos hacen en cuanto al uso de la mano de obra y demás. Sí, no sé qué pasa, que la presentación no se está viendo, pero hoy voy a seguir avanzando. En el artículo 205 del reglamento, que es un artículo larguísimo, tiene 16 numerales, se establece todo un procedimiento muy exhaustivo, estricto, de cómo se tramita una prestación adicional. Empieza de la identificación de la necesidad, la anotación en el cuaderno de obra, el informe del supervisor, la elaboración del expediente por parte del contratista, si hay necesidad de pactar nuevos precios, pactación de nuevos precios, lo cual en este caso va a ser necesario porque los rendimientos van a cambiar,
luego va a la entidad necesita revisar, etcétera, etcétera. Si pasa del 15% del monto del contrato original, tendrá que ir a Contraloría si es que nos ceñimos a lo que establece el reglamento. Supongamos que vamos a Contraloría, solamente para mostrar la complejidad del tema, y en la Directiva 011 de Contraloría existe todo un listado de lo que debe contener el expediente de la prestación adicional. Es un listado exhaustivo que tiene 15, 20 pasos, algo así. Todo lo cual en conjunto forma el expediente de la prestación adicional. De todo ese conjunto quiero destacar solamente dos de estos puntos, porque van a traer una complicación. Sustento técnico de los rendimientos, cuadrillas de la mano de obra y equipo y cantidad de materiales establecidas en los análisis de precios unitarios. Cuadro detallado de partidas que muestre la duración de ejecución de las mismas, así como los metrados, rendimientos y cuadrillas correspondientes. ¿Por qué destaco estos dos puntos? Porque una gran parte de la complejidad del tema está ahí. Porque ahora vamos a tener que ejecutar muchas partidas bajo un esquema que nunca se ha hecho, con la gente separada, con distanciamiento, etc. Entonces, ¿cómo vamos a tener un sustento técnico de rendimientos de una actividad que jamás se ha hecho de la manera como ahora vamos a tener que hacerla si antes no hacemos prácticas o la hacemos? Dejo ahí nomás flotando la cuestión. ¿Qué significa esto en tiempo? Para ver lo que sería la etapa intermedia que hablaba el ingeniero Vega. Entre 1.5 y 2 meses. Anotar en el cuaderno de obra es un día, ratificar el supervisor son 5, elaborar el expediente técnico son 15, el informe del supervisor son 10, el pronunciamiento de la entidad son 12 días hábiles y la Contraloría 15 días hábiles. Sumen ustedes todo eso y van a ver que entre 1.5 a 2 meses para que recién se tenga un documento aprobado y la autorización de ejecución. Repito, si es que nos vamos por el camino de prestación adicional. Entonces la pregunta que me hago es la siguiente. La ley, no el reglamento, pero la ley nos dará algún tipo de posibilidad para enfrentar este asunto. Y yo lo encuentro en el artículo 34, pero no en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 que se refieren a prestaciones adicionales, sino en el 34.10. Entonces, quería referirme al 34.2 y 34.10. Están en la presentación, pero me parece que no se está viendo, así que simplemente lo voy a leer. 34.2 dice, el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos. Ejecución de prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, autorización de ampliaciones de plazo y otros contemplados en la ley y el reglamento. Eso dice 34.2. Si nos vamos a 34.10, 34.10 nos dice, si no resulta aplicable adicionales, reducciones ni ampliaciones, es decir, los 3 primeros supuestos del 34.2, entonces las partes pueden acordar modificaciones, otras modificaciones al contrato. Siempre que deriven de hechos sobrevinientes, etcétera, que es el caso. Cuando la modificación implica el incremento de precio, debe ser aprobado por el titular de la entidad. Y este sería el caso en el que nos encontraríamos. Si no es adicional, no es ampliación y no es reducción, ¿qué cosa hacemos? 34.10. 34.10, ¿en qué termina? En incremento de precio. Entonces, lo que estoy señalando con esto es que exploremos esta posibilidad porque nos evitaría esos 2 meses de tramitología que acabo de señalar previamente. La pregunta sería, ¿hay algún tipo de antecedente o referente que nos pueda llevar a que un incremento de precios se ejecute sin necesidad de una autorización de la entidad? Y la respuesta es que sí. En el contrato a precios unitarios, los mayores metrados no requieren autorización previa del titular de la entidad para ejecutarse y sin embargo incrementan el monto del contrato. Los mayores metrados en el contrato a precios unitarios, lo único que necesitan es autorización del supervisor. No digo que sea el caso, lo que digo es que es una referencia de que hay un caso en el cual, sin ser prestación adicional, incrementa el precio del contrato, pero no necesita autorización previa del titular de la entidad. Sin embargo, sí necesita demostración de la
disponibilidad presupuestal. ¿Cómo entraría Contraloría en este tema? Si es que pudiese entrar. La respuesta es que sí entraría, porque el monto de esos presupuestos, de esos valores mayores metrados, para seguir por esa línea simplemente de la referencia, sí se computan para el incremento del monto para ver si se va o no a Contraloría. Lo mismo podría pasar con estos mayores costos si es que encontramos el camino para dirigirlo a través de 34.10. Conclusiones para luego abrir la discusión. La normatividad actual no cubre estas situaciones. Ha sido excedido largamente la norma por la situación de COVID. Yo he estado escuchando, paréntesis, en estos días, varios webinars que vienen del extranjero. Hoy día he escuchado dos en particular. Uno que viene de Estados Unidos y otro que hizo la Cámara Internacional de Comercio, el ICC. Ayer de Costa Rica y de México. Y todos coinciden en lo mismo. Las normas, el marco legal ha quedado absolutamente excedido. Y todos coinciden en lo mismo. Hay que buscar soluciones imaginativas, si quieren, inteligentes, distintas. Porque si nos queremos ceñir a lo que dice la norma actual, no tenemos solución. Ahora, todos los mayores costos derivarán en esta mayor monto del precio o prestación adicional, si fuese el caso. En realidad hay que diferenciar las cosas porque no todos son diferentes. Por ejemplo, el incremento de los equipos de protección personal podría tratarse bajo un mecanismo. Simplemente lanzo la idea para explorarlo. Corresponden al índice 37 de la fórmula polinómica. Las modificaciones de las obras provisionales y de los gastos generales corresponden al rubro gastos generales. Los cambios en rendimientos y productividad de las partidas corresponden al rubro costo directo. ¿Pudiera ser que se necesiten partidas nuevas? Pudiera ser que se necesiten. Entonces, lo que yo considero es que, analizando toda esta situación, podrían haber distintas formas de enfrentarlas, como por ejemplo, factores de corrección para determinadas partidas y no necesariamente para todas, fórmulas polinómicas para algún caso, evaluar rendimientos para nuevas condiciones durante un periodo de tiempo para luego establecer un mayor precio o un mayor costo definitivo, llevar registros contemporáneos para poder ir haciendo la evaluación, etcétera. Pero todo lo cual pasa necesariamente por dar un marco normativo. Pero además lanzo una siguiente idea. Yo me preguntaba temprano y no pude encontrar el dato, pero deben ser varios miles, ¿cuántos contratos de obra hay en actual ejecución? En el SEACE, por ejemplo, figura que solo en licitación en este momento hay 176. ¿Pero cuántos se están ejecutando? La pregunta va por lo siguiente. Si se dejase a que cada contrato haga todo este análisis, vamos a tener tantos análisis como contratos en ejecución haya, y tantos criterios como funcionarios haya. Y no habrá una indicación uniforme o más o menos uniforme para todos ellos, si es que quien tiene que hacerlo no da disposiciones prontas de cómo enfrentar esta situación. ¿Qué cosa debemos buscar? Soluciones diferentes para asegurar por lo menos criterios uniformes en los contratos de obra dentro de lo que cabe de acuerdo a distintos sectores, que se propicie el pronto y reinicio de las obras. Si no, mínimo 2 meses no va a pasar nada. Y siempre teniendo en mente el equilibrio económico del contrato, el concepto de gestión por resultados, y además tratar de evitar la proliferación de reclamaciones y arbitrajes que se vendrían si es que esto no se soluciona de una manera adecuada. ¿Cuál es la recomendación? Mente abierta para todo tipo de ideas innovadoras, buscar soluciones, y yo diría que ha llegado el momento que la normatividad va a tener que seguir y apoyar a la parte técnica y no a la inversa. Porque como estamos ahora, la parte técnica del cálculo de estos mayores costos tendría que encajonarse dentro de una normatividad que no le es suficiente.
tenemos que invertir la figura. La parte técnica tendrá que decir qué es lo que se necesita para que la normatividad se adecue y dé el marco necesario para que esto se pueda dar. Mi recomendación final es que las autoridades competentes, y yo las identifico en el OCE, en el MEF y en la Contraloría, ¿no?, den el marco normativo necesario para que los contratantes hagan lo que tengan que hacer. Y de una vez se defina qué es lo que pueden hacer y no se queden simplemente en qué es lo que no pueden hacer, que es lo que actualmente tenemos. Esa sería mi reflexión. Ok, muchas gracias, Carlos. Vamos a ir a una segunda ronda, más que un derecho a réplica, dar una segunda postura y luego vamos a pasar a las preguntas. Luis, Carlos mencionaba el tema de el equilibrio económico, de no romper o de tener en consideración el equilibrio económico, vinculado al tema de cómo lo vincularíamos con este contexto de fuerza mayor, bueno, el OCE, en el comunicado 005 de este año, declaró el COVID-19 como una situación de fuerza mayor. Sí, bueno, Luis Enrique, definitivamente acá, nuevamente yo voy a pedir que diferenciemos los dos etapas o los dos momentos, ¿no? Este primer momento en el que estamos hasta ahora, que es la paralización forzada, obligatoria y que definitivamente no se puede hacer nada, es una situación que escapa totalmente al control de los contratistas y también de las entidades. Y entendería que es un tema definitivamente de caso fortuito fuerza mayor, es algo que no era previsible, no se podía hacer nada para evitarlo y es extraordinario, ¿no? Porque pandemias no tenemos todos los días. Entonces, fuerza mayor es, me parece que estamos ahora en un tema de fuerza mayor, sí o sí, sí, efectivamente sí es así. Respecto a la segunda parte, la segunda etapa, si sigue siendo no fuerza mayor, ya creo que tendríamos que ver caso por caso. No todos los casos van a ser iguales, ¿no? O sea, para algunos sí va a ser aún un tema que no puedan remediar, porque tienen que aprobarse una serie de situaciones que dependan del Estado, pero para otros no tanto. O sea, ahí vamos a una situación distinta. Ahora, aplicándolo a este primer periodo, claro, yo dije los tres grandes, para mí, los tres grandes consecuencias que se van a dar: ampliaciones de plazo, suspensión y resolución del contrato. Sin embargo, claro, hay una cuarta, que efectivamente no lo había considerado, que es el tema de un pedido de restablecimiento del equilibrio económico-financiero. O sea, a ver, no pido pido una ampliación de plazo, ok, pido los gastos generales correspondientes, pero puede que ese pedido no sea suficiente o no sea atendido por la entidad. Y entonces tenga que pedir que se establezca un restablecimiento económico financiero o que la entidad no me apruebe la ampliación de plazo o que se resuelva el contrato, pero yo ya incurrí en esos costos. O sea, yo ya los gasté. Yo ya tuve que tener a mi personal parado, el contrato se tuvo que romper, tuve que renovar cartas fianzas, porque ojo que las cartas fianzas las tengo que seguir renovando, así esté paralizado. No es que ya dejo de renovarle cuando durante la suspensión vuelvo a meter la carta fianza, no, tengo que seguir. Entonces, hay una serie de gastos que he tenido que seguir incurriendo, y probablemente el restablecimiento económico financiero es una forma de poder también reaccionar frente a esta situación. De hecho, ya en el segundo periodo, la parte ya de cuando las horas se deberían reactivarse, efectivamente hay un tema intermedio, ¿no? Donde la gente va a estar aún a la espera de que se aprueben los protocolos, los procedimientos, y hasta que realmente se terminen reactivando las obras. En esa etapa también va a haber una situación en la cual se va a tener que probablemente pedir una ampliación de plazo, porque es un tema que tiene inicio y fin. O sea, va a comenzar en algún momento todo ese tema de la coordinación, generación de procedimientos, de protocolos, y va a terminar, y luego se van a implementar, y cuando se comience a implementar la obra ya va a iniciarse, ¿no? Entonces, claro, ahí va a tener otra ampliación de plazo y probablemente pueda también nuevamente generarse otra situación de equilibrio económico financiero. Sin embargo, yo, ya como estoy cerrando, voy de la mano con lo que dice Carlos. Acá hay una situación muy especial y muy particular. Definitivamente tenemos que buscar salidas imaginativas, pero no solamente buscarlas, sino implementarlas, porque mi gran temor
es que vamos a tener salidas que hemos pensado, ¿no? Que es, por ejemplo, otras modificaciones, unido a la buena fe contractual, unido al tema del desequilibrio económico-financiero, y con esto buscar de alguna manera darle viabilidad a los contratos para que sigan adelante. Obviamente tal vez va a haber una demora, van a haber imprevistos, pero si no hay una predisposición de ambas partes, ¿no? Del contratista y sobre todo de los funcionarios, de leer la norma con la suficiente amplitud para darle viabilidad, esto se va a estancar. Si lo que está buscando el funcionario público es que la norma expresamente diga que para esos casos se va a aplicar ese supuesto, probablemente no lo va a encontrar así de claro, salvo que luego se emite una opinión en este contexto para dar viabilidad o que se cambie la norma. El gran problema que me preocupa mucho es que aún cuando se haga la opinión, aún cuando se cambie la norma, aún cuando se sea muy específico en algunas cosas, en la práctica, dado que esto es algo nuevo, van a presentarse nuevos inconvenientes. Y si no hay la predisposición de dar viabilidad a las cosas, se va a truncar nuevamente. Entonces, no estamos en momentos de ser excesivamente cuidadosos, sino todo lo contrario. Estamos en los momentos de tratar, en la medida posible, más que de cuidar la rigurosidad estrictamente formalista, tratar de ver cómo hacer para que el contrato siga adelante de una manera correcta, económica y legalmente. No yendo hacia los extremos, sino en algo que sea eficiente y que funcione. No simplemente diciendo, no, yo me cuido para que Contraloría no me denuncie. Y, perdóname, realmente con ese cierro, lo interesante sería que Contraloría acompañe, o comience a acompañar estos procedimientos de reactivación para que haya una opinión concurrente. Porque si nos vamos a dejar todo para una opinión posterior, va a pasar lo que pasa ahora, que por temor no se hace nada, porque tal vez más adelante, en 2, 3 años, Contraloría vuelve a ver el tema, ya fuera del contexto, y va a sancionar al funcionario público. Entonces, sobre ese punto yo sí pediría, en la medida de lo posible, de que haya una proactividad, tanto del privado, porque el privado también va a tener que dejar de lado su interés tal vez de ganar más, ¿no? Va a tener que ganar lo que ya tenía previsto, pero no perder, obviamente, sino tener un equilibrio, ¿no? Y el equilibrio es mantener la situación en la que ya estabas. No vas a aprovecharte de esa situación, pero tampoco es la idea que pierdas. Esa sería un poco la intervención, segunda intervención. Muchas gracias. Ok, Luis, muchas gracias. Guillermo, en realidad, Luis nos da una visión legal, un contexto que evidentemente hay muchas limitaciones, y en el sentido de Contraloría y los funcionarios y servidores tienen ciertas restricciones. Ahora, tú, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir sobre este tema? Bien, Luis. Mira, para mí yo creo que hay que ponernos en el contexto, ¿no? Estamos hablando de que todas estas obras públicas son para el beneficio y desarrollo del país. Todas estas obras dan empleo a muchísima gente, ¿no? El sector de construcción, además, es un sector que siempre ha dinamizado la economía de una manera mayor que muchas otras industrias. Entonces, cuando estamos hablando de que más allá del tema sanitario que ha afectado hasta ahora al país, que ya se necesita que la gente pueda comenzar a trabajar, efectivamente el sector construcción va a dar un dinamismo, y lo están haciendo de una manera, o el gobierno plantea hacerlo de una manera ordenada, por fases. Ahora, el hecho de que ya se pueda reiniciar, como hemos todos analizado, va a conllevar a mayores costos y va a conllevar a mayores plazos. Pero es necesario dar los elementos mínimos para que los funcionarios públicos puedan dar las aprobaciones correspondientes tanto a las ampliaciones de plazo como a los costos, que se analicen y que sean justos y que sean equitativos para el impacto que se generará. Porque al final, si no le damos al funcionario público los elementos necesarios, va a existir un temor muy grande, ¿no? De aprobar costos o plazos, que mañana la Contraloría venga y diga o pregunte, ¿en base a qué le diste esto de acá? ¿En base a qué le aprobaste estos costos? Y comiencen a ser
cuestionados. Entonces yo creo que es fundamental, como decía Carlos, tener una normativa que le dé a estos contratos las bases y que le dé la tranquilidad al funcionario público de cuáles son las reglas de juego para que mañana la Contraloría pues no encuentre que se aprobaron por muy buena fe costos o plazos que no debieron bajo la normativa que se dieron, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que es interés de todos, es interés del país, es interés de los trabajadores, es interés de los contratistas, es interés de las entidades públicas de que las obras puedan reiniciar y que los contratos se puedan ejecutar y que podamos tener la infraestructura que estaba prevista en estos proyectos. Pero yo creo que a veces, si se quiere correr mucho, muy rápido, podemos caer en un problema que mañana vamos a estar todos lamentándonos de por qué se aprobó de esa forma. Y por otro lado, tampoco no tenemos mucho tiempo, porque ya tenemos gente que lleva 2 meses sin trabajar, y si pensamos que la solución conlleva a 3 meses, a 2 meses de solución para que pueda saber cuál va a ser el nuevo costo y el nuevo plazo y recién ahí podamos iniciar trabajo, pues eso va a ser aún peor. Entonces yo creo que hay que entender de que existen normas y mecanismos que requieren implementarse en el muy corto plazo para dar los elementos que permitan tener la tranquilidad de que todos los costos y plazos que se aprueben sean efectivamente de acuerdo a ley y que la Contraloría mañana no tenga motivos por los cuales decir que se hicieron indebidamente. Okay, gracias, Guillermo. César, en esta línea, nosotros, o en todo caso las contratistas, en realidad tienen un contexto aparente para solicitar y digamos, hay un tema de variación del precio, del presupuesto inicial, más aún con todas estas normativas, lineamientos y protocolos que han salido. Pero muchas veces el Estado, por las restricciones que han mencionado tanto Luis como Guillermo, el funcionario tiene cierto temor, porque, por ejemplo, ya lo mencionaba Carlos, el 3410 me permite variar el precio y esto tiene que hacerse a partir de que el titular de la entidad esté de acuerdo con ello. En la medida de lo posible puede haber una especie de un acuerdo. ¿Tú consideras que la normativa actual, así como está, permitiría que un funcionario, un titular de entidad, estaría de acuerdo, conforme, y sería viable estos requerimientos? En una visión legal, obviamente, ¿no? Vamos a hacer precisiones que considero oportunas. La primera, rescato tu última pregunta, justo cuando había terminado mi primera presentación. Señores, mantengamos la misma buena y sana costumbre. Cuidado con las fuentes, averigüen bien las fuentes. Tú lo dijiste, Luis. Me enteré, me contaron, por ahí sale un protocolo no sé de dónde. Señores, el Estado tiene sus propias plataformas y el peruano es el que nos da los lineamientos. Una vez que la norma es publicada, de esa estamos hablando. En estos momentos, por si acaso, aparte de la RM del MINSA, ha salido la RM, la 085-2020, que es de vivienda, ya salió hoy la RM 129-2020 del MINEM. Me refiero a los lineamientos específicamente relacionados a obras. Obviamente van a haber más. ¿Correcto? Segundo dato importante. ¿Se acuerdan allá en marzo, cuando todos pensábamos que el día 30 concluía la cuarentena y nos dieron la primera prórroga? Salió el Decreto Supremo 063-2020. El 9 de abril, el gobierno solicita, da facilidad de tránsito para que participe la Contraloría. A tu pregunta, Luis, nuestra normativa tiene reglas. Y esto lo digo a título totalmente personal. El problema no son en sí las reglas. El problema son los agentes. El problema es la percepción. Se percibe como algo bueno que haya un acuerdo entre Estado y privado. Ahí viene el problema.
¿Todas las soluciones las va a dar el Estado? ¿Tengo que esperar que todas las soluciones las dé el Estado? Esta pandemia nos golpea a todos. Está clarísimo que para muchos el tema económico es importante y no lo desmerezco, pero nos ha golpeado y nos ha dejado clarísimo lo mal que por décadas hemos permitido. Pero no todo es negativo, porque también ha demostrado que con necesidad, varias cosas que antes se decía no es posible, ahora se hacen. Ahora está abierta la administración pública a la coordinación. Ahora está abierta la administración pública a ser más eficiente. Sí, ensayo-error, pero hay que comenzar. Efectivamente, si nos centramos en el tema económico, como bien se ha dicho, sea porque estemos hablando de las consecuencias de una ampliación de plazo durante el periodo de paralización, sea porque estemos hablando de las implicancias que nos han estado informando los peritos durante el periodo de reactivación, que no estuvieron previstas, yo no participé con estas condiciones, la pregunta va primero a, quiero seguir trabajando, y el Estado necesita cumplir con esa obra. Entonces, ¿hay voluntad de llegar a acuerdos? Yo estoy convencido que en la mayoría sí. ¿Hay herramientas legales para llegar a acuerdos? Desde presentando por mesa de parte para cumplir con la transparencia, correcto. Necesitamos la participación de Contraloría para que sea parte de la toma de las decisiones y no solo un crítico desde afuera, correcto. Señores, a mí me lo han explicado hace muchísimo tiempo. Si yo repito la fórmula, no puedo esperar un resultado distinto. Si yo repito la misma fórmula, si ante hechos nuevos queremos aplicar las mismas reglas de juego, esto no va a cambiar. Pero no solo el Estado va a encontrar las soluciones. Comparto la opinión de mis demás ponentes, la participación activa, el poder llegar a acuerdos sustentados, objetivos, que un análisis contable me diga cuánto daño económico me está generando esta pandemia, es un hecho correcto, es un hecho concreto. Todo eso va a ser lo único que me interesa y mi primera prioridad para reclamarle al Estado. El Estado no te ha causado este daño. Cambiemos un poco el chip también. Todos tenemos que ceder. Ok, César. Obviamente, existe la posibilidad, ameritaría, ya le hemos hablado un poquito, pero sería interesante que Carlos, en la vasta experiencia, nos pueda decir qué entendemos sobre gestión por resultados y por equilibrio económico. Carlos. Bien. La ley en su artículo primero, si ustedes lo recuerdan, empieza diciendo, y el artículo primero, el más importante, la presente norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos y promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. En el artículo 1 está la gestión por resultados. Es decir, el objetivo no es cumplir el procedimiento, el objetivo es llegar al resultado. Y el resultado no necesariamente es la obra en sí misma, sino el servicio que la obra va a prestar a la sociedad. Entonces, toda la tramitología que está no en la ley, sino en el reglamento, ¿no? A veces nos pone pues ciertas cortapisas y ciertos muros que muchas veces nos sentimos impedidos de ver cómo lo sorteamos. Entonces, yo paso a ver el artículo 2, prácticamente los iniciales de la ley, que son los principios, porque donde no encontramos algo, vamos a los principios. ¿Y qué cosa nos dice el principio de eficacia y eficiencia? Es 2F de la ley, dice, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos, gestión por resultados, priorizando esto sobre la realización de formalidades no esenciales. Entonces, esto nos permite
creo yo, desde mi punto de vista de ingeniero, no necesariamente de abogado, que en algún momento uno puede decir, bueno, esta formalidad no es esencial y por lo tanto puedo tomar caminos de acción distintos. Y yo, ¿a dónde identifico esto muy claramente? En la anotación del cuaderno de obra al inicio, que dicho sea de paso, el reglamento actual no dice desde el inicio, dice el inicio, pero todavía hay contratos con la norma anterior que dice desde el inicio. Podrá considerarse que eso es una obligación absolutamente esencial y el que no anotó el día de 15 de marzo o 16 de marzo perdió el derecho a la ampliación de plazo porque es una formalidad que está dentro del reglamento, o uno podrá irse acá y decir, un momentito, si yo hago uso de esto como una formalidad grabada en piedra, no voy a lograr el resultado. Por lo tanto, eficacia y eficiencia me autoriza a considerar eso como una obligación no esencial y poder resolver el asunto. El problema que tenemos en cuanto a lo que me tocó hablar de las prestaciones adicionales o no, es que si bien 34.10 está en la ley, no está desarrollado en el reglamento. 34.2 adicionales de ampliaciones, etcétera, sí está desarrollado en el reglamento para esas condiciones, pero 34.10 no lo está. Por eso yo decía, necesitamos tener ideas innovadoras. Y lo del marco legal, evidentemente, si no hay un marco, yo no digo cambiemos el reglamento, por si acaso, no estoy diciendo eso, no digo cambiemos la ley, que se den pautas del nivel correspondiente para orientar cómo aplicar determinados temas. Porque además recuerden una cosa, si ese marco de respaldo no se diese y luego hay reclamaciones, arbitrajes y demás, ¿cómo van a resolver los árbitros ante un arbitraje de derecho? ¿Qué norma aplicarían? Si se han tenido que tomar decisiones que podrían haber generado un tipo de conflicto y que no tienen un sólido respaldo normativo. Otra cuestión, el nivel de este marco tiene que ser el suficiente. ¿Las opiniones serán suficientes? ¿Los pronunciamientos? ¿Los protocolos? ¿O tiene que tener una cierta jerarquía? Porque regresando al tema del arbitraje o de la Junta de Resolución de Disputas, si fuese el caso, las decisiones que se tomen tienen que seguir la jerarquía de la norma. Y eso es obligatorio. Entonces, si en algún momento me encuentro con un decreto supremo que dice una cosa y un protocolo que dice otra cosa, ¿a cuál le hago caso? Si es que hay contradicción. Son todos temas que tenemos que discutir, analizar y pensar. Repito, no estoy proponiendo que se cambie el reglamento, no estoy proponiendo eso. Lo que estoy proponiendo es que se dé un marco normativo que permita aplicar estos conceptos que estamos señalando. Ok, Carlos. A ver, vamos a ir absolviendo algunas preguntas que todos nos están haciendo. Ahí Rodrigo hizo una pregunta, pero yo ya la había lanzado. Saludos a Rodrigo Freitas. Empezamos con José Mario Campos. Él nos pregunta, ¿cómo se procedería si el plazo de una obra culminada dentro del estado de emergencia, qué documentación se tendría que elaborar? Y respecto al plazo IDG, ya que la implementación de los protocolos, teniendo en cuenta los lineamientos, incidirían en los rendimientos, ¿no? O sea, está vinculado al tema de los rendimientos. Y luego nos lanza otra pregunta, pero Luis, ¿tú crees que podrías ayudarnos con esta? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Enrique. A ver, nuevamente, lo importante es diferenciar los dos momentos que hemos comentado desde un inicio, ¿no? Tenemos un primer momento que es la situación definitivamente que estamos ahora, que es caso cortito, fuerza mayor, en el cual definitivamente no se puede hacer nada. O sea, físicamente tú no puedes ir a presentar tu ampliación de plazo, no puedes escribir probablemente en el cuaderno de obra, no puedes hacer las cosas. Con lo cual, si tu plazo venció dentro de esta situación en la que se ha presentado, obviamente tienes todas las excusas legales por el cual no lo has podido presentar y tendrías que presentarlo lo más pronto posible. Esto es, apenas se reinicie
la posibilidad de poder presentar papeles y cumplir con las formalidades, se tendría que hacer, ¿ya? Y esa ampliación de plazo tendría que ser tramitada, y obviamente en la situación de excepción en la que estamos, no se debería denegar porque se presentó porque el plazo ya estaba vencido. Porque obviamente eso sería un abuso de derecho y tendría que, obviamente, un arbitraje ser desestimado y no aumentaría mayor análisis sobre el particular. Eso es respecto a qué hacer con los plazos ya vencidos durante este estado de cuarentena o inamovilidad social. Sin embargo, esta pregunta tiene un segundo componente que va a una situación post-cuarentena. Primero, que es sobre el tema de los gastos generales. ¿Cómo reclamo los gastos generales? Y acá hay que diferenciarlo. Cuando yo pido una ampliación de plazo, mi pedido o reclamación de gastos generales es respecto al periodo en el cual se dio la afectación. Yo no reclamo gastos generales para el periodo por el cual se va a prorrogar el plazo. Ese en todo caso es otro tema. Yo pido el gasto general por el periodo en el cual se ha afectado y por el cual me dieron la ampliación de plazo. Por ejemplo, y el ejemplo más claro es para un supuesto de paralización como el que estamos. Los gastos generales debidamente acreditados son en los que tuve que incurrir durante la etapa de paralización. Entonces, por ahí no hay problema. O sea, me voy a ceñir a mis gastos generales contractuales porque son los que he incurrido. No debe incurrir nada nuevo porque no se ha cambiado nada en esta etapa de paralización. El problema sí se va a presentar cuando querramos calcular los nuevos gastos que voy a incurrir según la nueva estructura o la nueva metodología constructiva. Ahí vamos a tener otra situación completamente distinta. Y ahí también se va a presentar, ahora sí, un problema sobre el nuevo cronograma de obra, el nuevo calendario de avance de obra, porque ese calendario, cuando estructure las actividades producto de esta ampliación de plazo, va a tener que hacerlo de una manera distinta, entonces ya no se va a poder adecuar a lo que se venía haciendo, sino que se va a tener que adecuar a una forma de hacer las cosas distintas, que de hecho al día de hoy todavía no están aprobados. Entonces, ese nuevo calendario se va a aprobar mucho después, porque sería una ficción que te aprueben la ampliación de plazo y acto seguido te aprueben un calendario que se ejecute una obra de una forma que ya se sabe que no se va a poder ejecutar. Sería una ficción, sería un imposible. Por lo tanto, no te pueden aprobar, a mi entender, un nuevo calendario hasta que no se determine cómo se va a ejecutar o cómo se comenzaría a ejecutar esa obra. Y es ahí donde se va a conjugar una situación, porque esa nueva forma como se va a ejecutar la obra ya deviene una modificación contractual, que no va a ser propiamente producto de una ampliación de plazo ni un adicional, como ya lo explicó muy bien Carlos, sino que es otra modificación distinta. Entonces, hay que ver dos cosas que son completamente distintas para redondear. Una cosa es la ampliación de plazo y el gasto general, que lo voy a pedir como de acuerdo a la norma, y si ya venció el plazo, lo más pronto posible, porque estoy en una situación excepcional. Y respecto al nuevo cronograma y los nuevos rendimientos, eso se va a tener que calcular según la nueva forma como se va a ejecutar la obra. Carlos, de repente podrías ahondar o dar tu opinión un poquito sobre el tema. Sí, correcto. Tengo un par de ideas ahí respecto de lo que ha hablado Luis Puglianini. Como dije en mi intervención, hay que lanzar ideas innovadoras, audaces, y algunas que se rechazarán seguramente. Y yo me pregunto, ¿será posible que se aprueben ampliaciones de plazo de oficio por la paralización, sin tener que pasar por todo el trámite de solicitar, sustentar, cuantificar, informe de la supervisión, informe de la entidad? Todo eso en el reglamento toma 35 días. 15 días desde que acaba la causal, el plazo para que el supervisor informe, el plazo para que la entidad apruebe. Y en el caso de las obras que han estado paralizadas, no hay duda de que van a tener que aprobar el plazo de la paralización. Entonces, ¿para qué pasar por los 35 días de trámite? ¿La norma lo permite, no lo permite? No lo sé. Para eso están los abogados. Resuelvan ustedes el problema. Yo hago la propuesta. Ahora, respecto del otro tema que menciona Luis, que es muy cierto, una cosa es la afectación del programa que se dio, el anterior, por la etapa de paralización, y otra cosa es lo que viene después. Yo creo que el reglamento sí nos da una herramienta para enfrentar esa situación,
y es el artículo 202 del reglamento, que es actualización del programa de ejecución de obra. Creo, con cargo a que se desarrolle un poco más la idea y se investigue, pero creo que uno podría ampliar el plazo con el cronograma que estaba vigente antes, y ya tienen un nuevo plazo, e inmediatamente aplicas el 202 y reprogramas la obra en adelante para ver cómo se va a ejecutar. Y de esa manera creo que cubrimos los aspectos que ha señalado Luis. Ok, gracias, Carlos. Pero exploremos el tema que acabo de mencionar. ¿Por qué tenemos que esperar 35 días para obtener una ampliación de plazo que ya sabemos que nos van a tener que dar de todas maneras? Ok. Sobre eso, Guillermo o César, ¿quisieran dar una opinión o paso a la siguiente pregunta? Si me permites, Luis, a ver, en sentido creativo, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, se dijo hace un momento, se dijo desde el principio, ¿cuál es la diferencia entre ampliación de plazo y suspensión? Casi en resumen es un tema económico. Esto quiere decir que los dos estaríamos de acuerdo en que hay una afectación al plazo, sea una reprogramación o sea propiamente el otorgamiento de mayor plazo, se va a dar. La discusión entraría estrictamente en lo económico. Entonces, si me permiten también, aquí una de las preguntas de una experiencia en Colombia, ¿se puede de oficio, y más o menos va con lo que dice el ingeniero, que el Estado, que es lo que han determinado en Colombia, con un requisito bien corto, determinar ya la suspensión? Yo creo que a estas alturas ese tipo de propuestas son buenas. Por ejemplo, usualmente, ¿para qué necesita el contratista plazo? Para evitar penalidades, pero la penalidad también tiene que cumplir un requisito. Si en estos momentos no está en discusión que la causal de todo esto no puede ser imputada a las partes, ya está justificado. ¿No podemos decir que también hay un periodo de gracia con respecto a penalidades? ¿Es necesario todo el trámite? Otra vez, nuestro ordenamiento nos ha generado problemas por varios aspectos, pero el económico va ganando. Los invito a que vean el último boletín del Gremio de Construcción de la Cámara de Comercio. Entonces, más del 50% de los arbitrajes son de obra. Y el puntero en temas como pretensión es ampliaciones de plazo. Si queremos ir por conflicto, porque estamos con ese chip, no vamos a cumplir con nuestros requerimientos, no vamos a cumplir con nuestros objetivos, con nuestras expectativas. Está suspendido en estos momentos los plazos. Corríjame, está suspendida las mismas audiencias. ¿De qué solución estamos hablando si nos vamos por esa línea de solo pelear? Insistimos, dentro de lo creativo, ingeniero, que el capítulo especial, hay un capítulo especial de obras en el reglamento, tanto el vigente como los anteriores, no le quita mérito a las demás normas del ordenamiento. Y el 34A, el 3410, en la parte anterior, digamos, para muchos entendidos, también la general, sí desarrolla un poco más el tema. Pero coincido en que no quede interpretación. Pongamos lineamientos claros. Busquemos primero las herramientas que tenemos, pongámonos de acuerdo, que el OCE se pronuncie, y no solo un pronunciamiento, que exista una directiva uniforme, que todos tengamos claros que esa es la que hay que seguir. Iniciativas en ese sentido. Ahorremos tiempo en discusiones que no son necesarias de discutir. Sí, son buenas iniciativas. Yo considero que he tenido un daño mayor y no nos vamos a poder poner de acuerdo en este momento sobre el 100% de este reclamo. Ok, avancemos con lo que no es controvertido. No sé qué opinan los demás. Ok, en realidad la cita es importante. Saludamos a Augusto Villanueva. El 26 de marzo de este año, Colombia emitió el Decreto Supremo 482, el cual en su artículo 26 dispone que las entidades públicas tendrán la facultad de suspender unilateralmente los contratos estatales de infraestructura de transporte a su cargo.
en el evento de que dicha suspensión resulte necesaria para el cumplimiento de las medidas derivadas de la declaratoria de emergencia del COVID-19. En realidad es una normativa, obviamente el Estado colombiano ha tomado esa decisión, determinación, y no sé hasta qué punto se podría tener en consideración como una buena práctica aplicable al Estado peruano. Buena o mala práctica, cuestión de percepciones, obviamente. Guillermo, aquí nos hace una pregunta Ricardo. Buenas noches. ¿Cómo se trabajarán los contratos para peritajes que tienen que volver a sacar muestras de campo, toda vez que las entradas no se pudieron analizar y los mayores costos en el uso de las EPPs? Bueno, a ver, asumiendo que es un contrato que ha tenido ya una parte del trabajo, habían sacado las muestras o lo que hubiera. Aquí lo que estamos viendo es un caso en que van a necesitar el plazo para poder cubrir el tiempo en el cual estuvimos todos paralizados. Luego van a tener que renegociar el mayor costo por volver a ir, ¿no? Porque si ya sacaron unas muestras y estas muestras no se pudieron probar, van a tener que volver a ir al sitio, van a tener que incurrir en ese mayor costo y por ende el plazo que se necesita es mayor que el plazo de suspensión, porque se tiene que rehacer un trabajo de extracción de muestras. Y yo creo que esas son las dos cosas que tendrían que negociarse, ¿no? El mayor plazo por el periodo de paralización, el mayor plazo por rehacer una parte del trabajo y el mayor costo por rehacer una parte del trabajo, porque si las muestras no se pudieron testear y tienen que sacarse nuevamente, pues necesariamente se va a requerir cubrir ambas cosas, ¿no? Y todo esto yo considero se debería de aprobar antes de reiniciar el trabajo. Ok, Carlos quería hacer una acotación sobre lo planteado por César hace un momento. Disculpa, Carlos. Sí, no, lo que quería hacer era una acotación sobre lo que, sí, César y Luis habían hablado de la importancia de la participación de Contraloría dentro de este marco, y yo he revisado la directiva vigente de la Contraloría, que es la resolución 115 de 2019, donde se describe los servicios que la Contraloría da, porque llaman ahora servicios, y dentro de lo que es el control simultáneo, existe una modalidad que se llama la orientación de oficio, es el 7.3 de la directiva, orientación de oficio, y dice, es la modalidad de control simultáneo por la cual se efectúa principalmente la revisión documental y análisis de la información vinculada a una o más actividades de un proceso en curso, con la finalidad de verificar si estas se efectúan conforme a la normatividad aplicable, etcétera, etcétera, etcétera. No soy experto en cuestiones de control interno ni de Contraloría, pero de la lectura de esto me parece que este sería lo aplicable para que la Contraloría no espere a ver si te caíste para sancionarte porque te caíste, sino a llevarte de la mano para que camines sin caerte, que es lo que se está buscando, ¿no? Ok. A ver, y vamos absorbiendo algunas preguntas ya con el tiempo, estamos algo complicados. Uramar, consulta, criterios a emplear para cubrir la implementación de lineamientos según el Decreto Supremo 085 en las obras que se encuentran en ejecución y suspendidas a la fecha. Bueno, no. Pide el tema de criterios. En base a criterios, Carlos, ¿podrías decirnos, desde tu opinión? Bueno, hay, como dije en la presentación, pero lo puedo volver a decir, hay distintos aspectos a considerar, ¿no? Por ejemplo, los equipos de protección personal adicionales, mascarillas, etcétera, eso sigue un determinado criterio. Habrá que comprarlos, habrá que evaluar cuánto es, y yo exploraría la posibilidad de utilizar el índice 37 de la fórmula polinómica, los ingenieros seguramente me entenderán, para determinar su mayor costo por ahí sin tener que hacer mayores cosas. Puede ser que funcione así, o si no, funcionará de otra forma. Otro es la distribución de campamentos, de comedores, etcétera, que tendrán que ser cambiados, ampliados, para poder adecuarse a las normas
sanitarias, lo cual implicará un costo. Ahora, ¿será siempre posible? ¿Habrá suficiente espacio para hacer crecer los comedores, hacer crecer los campamentos? Los contratistas tendrán pues que poner de su parte para poder tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, una cosa que a mí se me ocurría es, dicen que el lavado de manos hay que jabonarse 20 segundos. ¿Se imaginan ustedes la cola de personal si cada uno se va a parar frente al caño y se va a jabonar 20 segundos? Van a ser 3 por minuto. 200 obreros, 2 horas solamente para que se laven las manos. A alguien se le puede ocurrir seguramente, te jabonas acá y te pongo el caño a 20 segundos de distancia caminando. De manera que cuando te jabonas, te vas caminando, te lavas y sigues caminando. Y la cola avanza sin parar. Simplemente una idea. Pero acá hay un tema que sí es bien importante para la implementación y que está relacionado con los rendimientos y con la cantidad de horas hombre, etcétera, etcétera. La disposición del Ministerio de Salud indica que para trabajo en obra, antes de entrar, se pasa por una zona de entrada donde se hacen las higienes. Luego se pasa a una segunda etapa que son de charlas. Y recién después de eso se entra a la zona de trabajo. Cuando termina el trabajo, también hay toda una etapa de desinfección para salir y retiro. Entonces, la pregunta que yo me hago y que es algo de lo que debería de definirse es, las 8 horas de trabajo se van a computar desde que el obrero llega a la obra y entra a hacer todo este protocolo de limpieza o a partir del momento en que pasa a la zona de trabajo. Lo cual puede implicar, por ejemplo, que los obreros tengan que entrar media hora antes e irse 15 minutos después, pero las 8 horas se trabajan. O estos dos aspectos forman parte de las 8 horas, porque si formaran parte de las 8 horas, entonces quedarán menos horas para trabajar. Todo ese tipo de consideraciones tienen que alguien ponerlas en claro. Y en cuanto a los rendimientos, insisto, no se tiene precisión en todos los casos, en muchos seguramente sí, pero no en todos, de, muy bien, ahora, ¿cómo será el rendimiento de una cuadrilla de acero de construcción cuando las personas tienen que estar separadas 1 metro o 1,5 metros? ¿Se podrá hacer o no se podrá hacer? O de repente vamos a tener que comprar equipos nuevos, o de repente más grúas, o sabe Dios qué. Como bien dijo Willy, algunas cosas no se verán afectadas. Todo lo que sea movimiento de tierras, equipo mecánico, tractores, etcétera, donde la gente trabaja separada, ahí no hay problema. Pero en el campo, por ejemplo, si nos circunscribiésemos a carreteras, las obras de arte, ¿se podrán hacer las obras de arte separando a la gente 1,5 metros? Yo lo veo bien complicado. Entonces, todo este tema de la implementación no es fácil, no es fácil. Pero, ideas innovadoras, pues. Para eso somos ingenieros y para eso somos inteligentes, ¿no? Ingenieros y abogados. Hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas, las disculpas por no poder trasladar todas. Respecto a una obra cuya carta fianza de fiel cumplimiento tiene vigencia hasta el 10 de mayo y la resolución de liquidación debió de emitirse hasta el 30 de abril, pero por esas razones de pandemia no fue posible, entonces la entidad podría reconocer el costo de renovación de esta carta fianza. Luis, ¿podrías ayudarnos con esta pregunta? Sí, a ver, si tienes un contrato vigente en el cual tenías que renovar las cartas fianzas y has incurrido en el costo de renovación, a pesar de que la carta fianza haya vencido durante este periodo de paralización, de todas maneras has tenido que incurrir el costo. Y de hecho, el Estado ha sido muy cuidadoso en emitir normas para cuidarse y prorrogar el plazo y poder ejecutar las cartas fianzas después. O sea, el Estado no le ha ayudado mucho al contratista reduciéndole un costo de no tener que renovar la carta fianza por este periodo. Al contrario, le he dicho, mira, así no la renueves oportunamente, así haya cualquier motivo para ejecutarlo, como no puedes ejecutarla ahora, te la puedes ejecutar después.
Entonces, por lo tanto, el contratista ha tenido la obligación siempre, en todo momento, de tener que mantener la carta de fianza renovada. Sé, conocido en muchos casos, que las cartas de fianza se han renovado de manera virtual y se han mandado vía correo electrónicos, que a veces han llegado bien y a veces no. Y cuando no han llegado bien, a pesar del estado en el que estamos, ha habido también vía correo electrónicos algunos funcionarios cartas remitiendo a los bancos pidiendo que inicien la ejecución de las cartas fianzas. Ojo, ha pasado. Que luego cuando se ha aclarado que ya estaba renovada, pero que no llegó al funcionario correcto, sino que llegó otra persona, se han detenido esas ejecuciones de cartas fianzas, sí, pero se ha dado. Y es más, lamentablemente los bancos han iniciado la ejecución de las cartas fianzas a pesar de que no se cumplió con la formalidad que se tendría que haber cumplido, que era que es pedir la ejecución de la carta de fianza vía una carta notarial. Obviamente no se podía. Por eso mismo, como no se podía en este contexto, es que el Estado ha dicho, hazlo después. Entonces, yo realmente no entendía el porqué de la desesperación del funcionario de querer ejecutar las cartas de fianzas en este momento, cuando lo podían hacer después, cuando se aclarara si estaban renovados o no. Pero volviendo a la pregunta, considero que definitivamente, al ser el costo financiero de renovación de cartas fianzas un supuesto, está dentro de lo que es un gasto general, un gasto general variable, definitivamente si se acredita que se ha incurrido en ese costo, debería ser reconocido como parte del gasto general que te reconocen por una ampliación de plazo. Aprovechando, Luis, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay algo muy importante de lo que han comentado anteriormente que me gustaría complementar. Recordemos que, ¿qué pasa? Efectivamente, lo económico, o sea, las ganancias extras no debería ser el motivo principal de los contratistas para plantear su estrategia técnica legal en esta situación. Debería ser no perder dinero, o sea, es mantener un equilibrio de lo que estaban antes de la situación a la que están ahora. Sin embargo, desde el punto de funcionario público, yo le pediría que analice la siguiente situación, y es que si este contrato se rompe ahora, el contrato que tienen actualmente, porque no quisieron reconocer algún tipo de sobrecosto, porque consideran que el privado en esta situación excepcional es quien lo debía haber asumido, lo que va a pasar es cuando se licite nuevamente ese contrato, es que todos los privados cuando liciten y en nueva estructura de costos van a meter esos costos. O sea, si no lo reconoce ahora el Estado, los va a reconocer en el siguiente contrato. Y más bien lo que va a generar es una desigualdad, porque para los contratos que estaban vigentes durante esta situación, no les reconozco los sobrecostos. Y a los nuevos contratos sí les reconozco los sobrecostos. Entonces, esa situación me parece que no es correcta. Que si al final el Estado va a terminar reconociendo esos sobrecostos de alguna manera, debería sincerarlo y de una vez reconocerlo a todos y no perder el tiempo o la eficiencia en tener un contrato que se ejecute mucho más rápido y en vez de que tener 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año de para en una necesidad no atendida por un contrato que se resuelve. No todos sabemos que un contrato que se resuelve demora mucho en volver a licitarse, porque incluso se tiene que esperar a que termine el arbitraje para recién poder iniciar la licitación. Unos funcionarios por seguridad hacen eso, ¿no? Eso es un pequeño paréntesis de un tema que se me quedó en el tintero que quería comentar. Si alguien más quiere comentar sobre el tema, por favor, bienvenido, porque lo conversamos al interno la vez pasada, pero me pareció interesante volver a comentarlo acá frente a todas las demás personas que están atendiéndonos el día de hoy. Gracias. Sí, claro que sí. Fue interesante. De repente, Guillermo, ¿quisieras ahondar, Guillermo o César, sobre lo planteado por Luis, o pasamos a la siguiente pregunta? Si quieres, pasamos a la siguiente, ¿ah? Ok. Bien, Sofía Villagarcía, a la cual saludamos también desde aquí, nos menciona que la obra que está ejecutando se encuentra en proceso de recepción en el marco de la ley anterior. La suspensión se dio cuando el comité no había entregado las observaciones. ¿Cómo se podría aplicar el numeral 7 del artículo 210 sobre la demora por causas ajenas al contratista? La demora en la recepción, ¿a qué plazo se adicionaría? ¿El plazo de levantamiento de observaciones o el plazo que tiene el comité para verificar? Bueno, en ese caso, a mi juicio, lo que tenemos que analizar es que
En un momento, de manera intempestiva, se dio la instrucción de paralizar todos los trabajos. Entonces, si en ese momento la comisión de recepción aún no había entregado las observaciones, pues ellos tendrán el plazo que les quedaba pendiente para poder emitir las observaciones. Y de manera asociada, el contratista tendrá todo el plazo que quede pendiente para poder levantarlas, ¿no? Yo creo que en términos generales tenemos que analizar, en este caso específico, cuál es el plazo que se necesita, tomando como premisa de que en el momento que se ordenó la paralización, ni el comité de recepción ni el contratista pudieron hacer nada más de lo que tenían hecho hasta ese momento. En otros casos, como ya hemos visto, no es solo el reinicio desde el momento en que se cortó. Habrán casos en los cuales habrá que rehacer trabajo o volver o ir hacia atrás, ¿no? Como mencionaba yo en mi exposición inicial, por ejemplo, tenemos casos en los cuales puede haber habido la construcción de una carretera en la selva, en las cuales el contratista ya había ejecutado determinadas partidas y que vino la lluvia en estos casi 60 días y ha destruido una parte del trabajo que estaba ejecutado. Yo creo que ahí no es solo el reinicio donde se quedaron, sino habrá un plazo mayor para reconstruir lo que se ha destruido por causas que no son del contratista, y habrá también que reconocer tanto plazo como costo, ¿no? Pero en el caso específico de la pregunta, yo creo que tiene que reconocer desde el plazo que tiene la comisión para poder emitir sus observaciones. En realidad estamos absolviendo todas las preguntas que nos vienen haciendo. Aquí Mario nos pregunta, para obras en ejecución, si bien el producto contratado resultante sigue siendo el mismo, las condiciones de ejecución son ahora bastante distintas, entre paréntesis, otro alcance. ¿Qué opinan de la opción de aplicar la cláusula de rescisión, en la redacción, de contrato por causales de fuerza mayor, haciendo una liquidación considerando todo lo construido y gastado hasta la fecha de paralización? ¿Quién se anima a absolverla? Yo podría hablar un poco de eso desde el punto de vista técnico y de repente alguno de los abogados puede complementar. Yo no creo que aplicaría ahí la cláusula de resolución por fuerza mayor, porque la obra no es imposible de hacer. Sí se puede hacer, lo que pasa es que va a tener un costo, un mayor costo, pero no es que sea imposible. La cláusula de fuerza mayor es cuando hay la imposibilidad de ejecución total o parcial, pero acá no va a haber imposibilidad de ejecución. Lo que va a haber es ejecución bajo otras consideraciones. La resolución de contrato solamente aplicaría, pienso, si es que la entidad ya no tuviese disponibilidad presupuestal para continuar con una obra, que es uno de los requisitos. Ok. Perdóname, Luis, solamente para comentar. Creo que, si efectivamente la resolución por causal sobreviviente que la entidad no tenga fondos, evidentemente implicaría que el contrato se tenga que dar por concluido, pero también va a tener seguramente, lamentablemente, un proceso de controversia de promedio, también se va a dar si es que la entidad, teniendo el presupuesto, no aprueba el presupuesto que el contratista le plantea para ejecutar el contrato, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que el contratista va a tener una situación de no imposibilidad, pero una situación de sobreviviente de inviabilidad económica, porque va a estar en un contrato que probablemente va a ejecutarlo de acá por un año, 6 meses, no sé cuánto tiempo más, en el cual va a perder desde su óptica mucho dinero, porque la entidad no ha aprobado el presupuesto que él considera correcto. En esa situación, creo que ya no va a haber viabilidad de seguir con ese contrato y se va a tener que romper, ir a un arbitraje y se evaluará si efectivamente hubieron las causas suficientes o no. Pero ahí hay cuidado, ¿no? O sea, hay que ver el tema también desde la óptica de los dos lados, ¿no? La entidad obviamente tiene que ser razonable en conocer los costos que corresponden, pero el contratista también tiene que ser razonable en solicitar o pedir que se aprueben los costos que realmente necesita para ejecutar la obra, no sobrecostos innecesarios, ¿no? Para
tratar de ganar una utilidad oculta en costos elevados, ¿no? O sea, eso es un poco un tema que quería añadir a lo que dijo Carlos. Ok, gracias Luis. CCH nos plantea, de plantearse la ampliación de plazo por paralización, se planteará solicitud de reconocimiento de mayores costos directos y mayores gastos generales variables. Dentro de los mayores costos directos, es posible reclamar los costos directos por alquiler de entubados maquinaria, de maquinaria pesada, equipos que se quedaron paralizados en obra dentro de los mayores costos directos. Guillermo, ¿podrías ayudarnos con esto? Sí, mira, yo creo, hablando específicamente de este periodo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que lo más probable es que los gastos generales se tengan que cobrar de acuerdo a los que estén debidamente sustentados, porque efectivamente va a haber costos que no se han incurrido, ¿no? Como mencionaba yo, hay costos de alimentación que no se van a haber incurrido, costos de transporte que no se han incurrido, costos de viaje que no se han incurrido, pero sin embargo hay costos de mano de obra que supuestamente se han incurrido, pero habrá que demostrar si efectivamente se pagaron o no. Eso en cuanto a los gastos generales. En cuanto a los costos directos, yo considero que sí debería reconocerse el costo de la máquina seca, ¿no? O sea, de la maquinaria, pero conforme estuvo, sin una máquina que no fue operada, que no tuvo operador, que no tuvo consumo de combustible, que no tuvo desgaste, pero que tuvo un costo, en el caso sea alquilado, sea propio, tuvo un costo de propiedad que debería reconocerse. Para esto hay varias formas de calcularlo, pero yo creo que debería reconocerse el costo de esta maquinaria. Y la pregunta específica sobre el caso de los entibados, normalmente esos entibados que son utilizados para las zanjas, ¿no? Para zanjas, para poder excavar sobre profundidades que si no, se caería la zanja al momento de la excavación. Normalmente son alquilados, ¿no? Los entibados son alquilados de empresas que suministran o alquilan este tipo de elementos. Yo creo que ahí hay un costo que puede ser fácilmente documentado, como un costo incurrido por el alquiler que se tenía a la empresa que prestó dichos elementos. Entonces, contestando específicamente la pregunta, yo creo que sí debe conocerse, pero al costo. En el caso de los incentivados, al costo, ¿no? Al costo, si hay una tarifa ya en el contrato, puede utilizarse esa tarifa, o si no, el costo que efectivamente se incurrió. Gracias, Guillermo. Bien, entonces el tiempo a veces es tirano y en realidad en esta plataforma también resulta siendo así. Hay algunas preguntas que han quedado pendientes, pero es por un tema de tiempo. Les traslado las disculpas del caso porque entiendo que no va a ser posible resolverlas por ahora. Para ir al cierre, les agradecería que, aprovechando la presentación del día de hoy, den una especie de recomendación o conclusión final o tips que ustedes consideren para enfrentar este contexto del COVID-19. César, empezamos contigo. Correcto. A ver, todos estamos afectados, pero está en cancha de los privados, si hablamos de contratación pública, en poder manejar lo que ellos tienen derecho. Son los más expertos en hacer más óptimo su rendimiento, en poder mejorar mejor sus costos. Comencemos con esas iniciativas. Ganamos tiempo. Necesitamos más plazo, y si me tocan lluvias de acá a unos días, porque yo ya sé que se vienen las lluvias, no es solamente el pedir más plazo por más plazo. Tenemos que trabajar en conjunto. Eso es necesario hoy. Es una nueva regla. Es parte de ser creativos, como lo han comentado claramente mis demás ponentes. En ese sentido, estamos en un periodo especial para obras porque otras actividades económicas no tienen el lujo que tiene obras. No pararon. Se enfrentan con los problemas día a día. Este espacio, entre comillas, muerto, que también está, y entiendo, con justo derecho se quiera reclamar, también sirve para eso, ganar el tiempo. Proponer, buscar soluciones, llegar a la entidad. Existen mecanismos legales
para poder llegar a determinadas conciliaciones, tenemos que hacer esta presión de que participe Contraloría no como un veedor, sino como una parte que va a tomar decisiones. Y sí, todos estamos de acuerdo, tenemos que tener lineamientos claros, que se puedan copiar en el buen sentido. Ok, gracias César. En realidad es una decisión el tema de terminar o llegar a un acuerdo, ¿no? Con una entidad pública. Guillermo, ¿qué podrías decirnos a modo de conclusión? Yo creo que hay que mirar las cosas de manera optimista, ¿no? Yo creo que si bien hemos comentado una serie de dificultades y problemas que se pueden o muy probablemente se van a encarar en los próximos días, semanas, lo estamos haciendo de manera de prevenir, de evaluar qué cosas y problemas se pueden encarar a fin de ir buscando soluciones. Entonces, en la medida en que vamos buscando soluciones, en la medida en que tanto el contratista como el Estado tienen la disposición de darle solución a las cosas en el menor plazo posible, yo creo que vamos a poder conseguir que todas estos mayores costos y mayores plazos se puedan resolver sin la necesidad de convertirse en controversias, que se puedan resolver de una manera fluida, pero eso demandará la buena disposición de los contratistas, la buena disposición de los funcionarios y un poco de ayuda también, creo yo, en dispositivos que permitan darle una seguridad y tranquilidad a al funcionario público. Creo que el rol de la Contraloría, como ya lo han dicho los otros ponentes, va a ser importante porque si bien es necesario tener un control, necesario tener una fiscalización, no podemos tampoco dejar que eso inhiba o dilate en estos tiempos tan difíciles, más el inicio de obras que son muy necesarias tanto para las empresas que las construyen, tanto para los trabajadores que están sin poder recibir ingresos, como para el Estado que necesita esta infraestructura. Luis, palabras finales. Sí, bueno, ante todo, reiterar mi agradecimiento tanto a los organizadores como a los demás ponentes acá presentes y obviamente a todos los que nos han escuchado desde sus hogares. Lo único que tengo que decir es puntualmente que todos tenemos que poner de nuestra parte para salir de esta situación en la que nos encontramos. Todos tenemos que actuar de la mejor manera posible. A los privados, que tengan el cuidado de seguir todos los procedimientos y actuar con la mayor transparencia posible. En estos momentos, por ejemplo, cualquier duda, cualquier tema que vean que pueda generar un problema, desde ya ir comunicándolo, aunque sea virtualmente, a la entidad, para no esperar al lunes para ver recién cómo vamos a tratar los problemas. En la medida de lo posible, tender los caminos para tener una comunicación lo antes posible. No especular y no esperar cuando ya no hay vuelta atrás para recién decir, hay un problema, a ver cómo lo solucionamos. La idea es tratar de hacerlo lo antes posible. Obviamente, para los contratos que tienen juntas de resolución de conflicto, probablemente va a ser mucho más fácil porque ya tienen una mesa, un camino donde se van a poder conversar y tienen adjudicadores que seguramente ya están tratando los temas o lo están analizando. Pero en donde no, lo ideal es realmente no tener que llegar a un arbitraje. Lo ideal es solucionar el tema antes del arbitraje. Y de parte del funcionario público, igualmente, lo que vengo diciendo todo este evento, que sea permeable y que trate de adecuarse a las nuevas circunstancias para poder dar viabilidad y eficiencia a la inversión pública. Porque de lo contrario, si nos ceñimos solo y únicamente a los formalismos, lamentablemente lo que vamos a generar es que no se cumpla con los objetivos y de atender necesidades públicas. No va a haber hospitales, no va a haber colegios, no va a haber carreteras, o se van a demorar muchos más años en que sea efectivo esa inversión. Entonces, por favor, no es pensar solamente en el momento de que no va a tener un problema,
sino que a futuro no se va a atender una necesidad. Eso sería mis últimas palabras, y nuevamente muchas gracias a todos. Carlos, igual, recomendaciones, tips, en realidad. Sí. Repito algunas de las que ya dije y voy a incrementar o añadir un par más. Mente abierta, ideas innovadoras, plantear problemas, como bien dice Luis, y algo que no debemos olvidar todos: registrar, registrar y registrar todo lo que suceda, tener lo que se llaman los registros contemporáneos, porque eso es lo que nos va a servir para luego sustentar un pedido de mayores costos, mayores gastos, o incluso llegar luego a un arbitraje. Y no olvidarse de dos cosas que creo que no las hemos mencionado, pero deberíamos haberlo hecho, o de repente se ha dicho. No se olviden del deber de mitigación que tenemos también, del deber de mitigación que tienen ambas partes, y además, y creo que eso sí se deriva de lo que se ha dicho, no se trata acá de ganar a costa de los demás, que los gastos en los cuales se solicite su reintegro tengan que ser gastos en los que razonablemente no se podía haber evitado que ocurran. O sea, si yo podía haber evitado que ocurra un gasto, tendría que haber tenido la obligación de evitar ese gasto. Y no simplemente, bueno, pues como me lo van a pagar, hay que se quede. Entonces, repito, mente abierta, ideas innovadoras, registros, registros y más registros, y deber de mitigar y de que los gastos sean aquellos que definitivamente no se podían evitar. Nada más. Agradecerte a ti, Carlos, Luis, Guillermo, César, por sus intervenciones. Siempre resulta siendo nutritivo, educativo escuchar sobre las experiencias que cada uno tiene. Por otro lado, vaticino, estoy seguro que en otras plataformas estas intervenciones se van a replicar, y obviamente no hay nada dicho, siempre vamos a ir teniendo posiciones o posturas a razón de lo que la normativa y la propia realidad viene o se vaya dando. Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes, en nombre del Instituto Peruano de Derecho, agradecer a todas las cientos de personas, incluidas las que están viéndonos por la transmisión en vivo en Facebook, y un fuerte abrazo para todos ustedes, esperar que esta situación del COVID-19 mejore en la medida que como gobierno se tomen políticas o decisiones que están siendo importantes y trascendentes, y que, Dios mediante, todos y cada uno de nosotros estemos bien. Un fuerte abrazo para todos y nuevamente muchas gracias y mucho gusto a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego.